Pura vida, gente, bienvenidos a un video más. Soy Yoichi. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los problemas económicos que está atravesando Disney por servicios como por ejemplo el de Disney Plus, que en lugar de darle ganancias está dejando pérdidas millonarias. Hablamos de más de 1.500, 1.400 millones de dólares anuales en pérdidas para la casa del ratón. Vamos a ver, por ejemplo, la caída del precio de las acciones de Disney desde el año 2021 hasta la fecha. Recordemos que por acá, cerca del 2019, sale Disney Plus. Luego hay una caída por el tema de la pandemia, pero poco a poco, por la implementación de Disney Plus de forma masiva, los accionistas empiezan a creer que la casa del ratón está haciendo bien las cosas. Llegamos hasta un punto donde las acciones costaban $197 por acción. ¿Qué pasa? Poco a poco empiezan a ver que no son tan rentables como se esperaba y se empiezan a dar los primeros rendimientos anuales de la plataforma de Disney Plus y las acciones de Disney empiezan a desplomarse. Tanto así que al 26 de mayo del 2023, que es el último registro que tiene Google en esta plataforma, en esta gráfica, se ve que las acciones ahora cuestan $88.29 por acción. O sea, tiene una caída superior al 50%. Una persona que hubiese invertido $200 en aquel momento, en el 2021, en el primer trimestre del 2021, en ese momento esos $200 se hubiesen transformado en cerca de $80. O sea, $80, $90 por ahí andaría lo que la persona tendría en sus manos si hubiese invertido en acciones en el momento que estaba en el pico de valor de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones, que el precio de Disney como empresa ha decaído muchísimo. ¿A qué factores puede ver este tipo de cosas? Esta devaluación de Disney como tal. Entre tantas cosas, se puede deber a cosas como estas. El ex CEO de Disney, Bob Chapek, fue demandado por pérdidas en el área de stream. Dice... La demanda busca representar a todos aquellos que compraron acciones de Walt Disney Company entre el 10 de diciembre del 2020 y el 8 de noviembre del 2022. ¿Por qué? Porque este tipo de demandas se hacen cuando las personas se sintieron estafadas por aquella persona. Entonces vamos a leer un poco lo que dice esta noticia. El ex CEO de Disney, Bob Chapek, ha regresado al centro de atención luego de que uno de los shareholders de la empresa del ratón iniciara una demanda contra él por pérdidas en el área del stream. El área de stream hace referencia a Disney Plus, ¿verdad? Disney Plus y Star Plus, que son, por lo menos en la parte de América Latina, se trabajan como entidades distintas. Según reveló Collider, Chapek está siendo demandado por los accionistas de Disney, quien presentó un documento de 39 páginas al Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, acusando al antiguo CEO de emitir declaraciones falsas y engañosas sobre los alcances, impacto y ganancias de Disney y la salud del negocio del stream. Esto es importantísimo porque están hablando de básicamente falsas expectativas. Están hablando de que estaban mintiendo sobre las posibilidades que iba a tener la plataforma de crecimiento y no fue así. Como vimos en el gráfico anterior, para estas épocas las personas estaban en una cumbre cuando los servicios de streaming estaban en su apogeo. En mitad de la pandemia, porque todos estaban en las casas, todas las plataformas de streaming empezaron a crecer muchísimo y este tipo de personas hacían promesas muy importantes a los accionistas. Cuando se empiezan a dar los resultados con pérdidas millonarias, hablamos, como decía anteriormente, de 1.500 millones de dólares de pérdidas al año, se empiezan a dar cuenta que no es tan bonito como se pintaba. Se dice que Bob especulaba que para el 2024 se iban a empezar a tener ganancias. Luego de análisis más profundos que se hicieron dentro de la compañía, se dieron cuenta que si quizá eran rentables el modelo de negocio que se estaba planteando, no iba a ser para el 2024 ni 2025. Se calculaba que era para el 2028 o 2029. Quizás si se podía llegar en aquel momento. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de presión de mercado hizo que Disney tuviese que cambiar el tipo de negocio, el tipo de modelo de negocio. ¿Qué es lo que va a hacer Disney? Disney planea vender su contenido a otras plataformas. Luego de que Bob Chapek se separara de la empresa, se tuvieron que tomar medidas muy importantes para poder mantener a flote la empresa como tal. Entonces Disney planea nuevamente, a como era en la antigüedad, vender su contenido a otras plataformas. Vamos a leer un poco lo que dice esta noticia. Disney Plus ha optado por vender su contenido a otras plataformas por razones estratégicas. Al hacerlo, Disney puede llegar a un público más amplio y diverso, el expandir la disponibilidad de su contenido en diferentes plataformas de transmisión. Esto le permite maximizar su alcance y generar mayores ingresos al llegar a sus espectadores potenciales en diversos mercados. Eso es completamente cierto. Al usted cerrar una plataforma, que si usted no tiene esa plataforma no puede ver el contenido,
no todas las personas tienen la capacidad de comprar Netflix, Disney, Amazon y todos los servicios de streaming disponibles en la actualidad. Antiguamente era distinto porque había una o dos plataformas que ofrecían el servicio. Ahora existen tantas que la competencia es muy grande. Entonces eso disminuye la cantidad de mercado y se hacen nichos muy específicos. Sabemos que Netflix tiene un nicho de mercado muy grande, una base muy sólida, a diferencia de Disney, que regala muchas suscripciones, que tiene muchas promociones y que su negocio principal nunca ha sido el stream. Sin embargo, esta plataforma ha dejado tantas pérdidas que empezaron a optar por poder nuevamente venderle sus películas y sus series a otras plataformas y cobrar derechos, regalías sobre esas visualizaciones que hay en esas otras plataformas, que era como siempre habían funcionado los servicios de streaming en la antigüedad. Eso en cuanto a la crisis económica por la plataforma de Disney Plus. Otro aspecto que está afectando esto de los ingresos de la Casa del Ratón de Disney es las ganancias que están teniendo en las películas en cine. Si vemos por acá, vamos a ver las películas que salieron en el 2020, que fue el inicio de la pandemia, que no llegaron a ser para nada lucrativas. Disney en aquel momento, vamos a ordenar estas películas. Estas son las películas más taquilleras de ese año, el 2020. Vamos a simplemente buscar las que sean de Disney. Disney, en este caso, en esta película de Onward, que no recuerdo ni siquiera haberla visto, Disney invirtió 175 millones de dólares y obtuvo 141 millones de ganancia. En Soul, Disney invirtió 150 millones de dólares y recibió solamente 120 millones de ingresos. En esta otra, que es el llamado de la selva o el llamado del salvaje, algo así puede llamarse, tampoco tengo conocimiento de haberla visto. Disney invirtió 150 millones y solamente recaudó 111 millones. Claramente sabemos que por la fecha de la pandemia, esto pudo haber afectado muchísimo la cantidad de recaudación que tuvo. Por ejemplo, esta película Soul solamente salió directo en Disney Plus, por lo que evita que se puedan hacer recaudaciones en taquilla, que son donde viene la recaudación más fuerte para las películas. Obviamente, ¿qué pasa? Este año 2020 trajo solamente pérdidas. Acá, entre las pérdidas de esto, suman cerca de 100 millones de dólares en pérdidas. Pero vámonos un año después. Un año después, ¿qué pasa con Disney? Disney saca varias películas, entre esa La leyenda de los 10 anillos, que es una película que es del universo Marvel, que cuesta 150 millones, pero recauda 432. Si bien los números no son malos, ahorita más adelante del video vamos a estar explicando por qué no es tan rentable este tipo de películas, para que hacer los cálculos para que más o menos vean por qué este tipo de películas, aunque las taquillas suenan muy impresionantes, no son del todo rentables. Luego, Eternals, que costó 200 millones de dólares, solamente recaudó 402 millones de dólares. Black Widow, que costó 200 millones de dólares, recaudó 379. Si bien tienen una cantidad de ingresos mayor que el costo de producción, ya hemos explicado en videos anteriores que el costo de producción tiene que triplicarse en promedio para que la película pueda considerarse que está teniendo ganancias. Ahorita vamos a explicar por qué. La película de Encanto tuvo un costo de 85 millones de dólares y tuvo una ganancia de 256 millones de dólares. Esta es la que tuvo una mejor rentabilidad, que digamos que se acercó a dejar ganancias, a ser rentable. Luego, Cruella, que costó 200 millones de dólares, solo dejó de ganancias 233 millones de dólares. Que vamos a darnos cuenta de la cantidad de pérdida que deja esta película. Si simplemente ver así que 200 y 233, con solamente tomar la publicidad, ya nos damos cuenta que va a dejar muchísimas pérdidas. Y el Crucero de la Jungla, costando 200 millones de dólares, tuvo un ingreso de 220 millones de dólares. También dejó muchísimas pérdidas. ¿Cuál año fue cuando un poco se recuperó Disney? En el año 2022. Pero lo que salvó a Disney fueron 3 películas, que fue Avatar, que Avatar terminó recaudando 2.316 millones de dólares al día de hoy, cuando costó entre aproximadamente 350 y 460. Y la de Doctor Strange, que recaudó 955 millones de dólares con un presupuesto de 200. Pero, por ejemplo, acá en esta película sí vemos que el margen de la producción hasta la taquilla final es bastante amplio. En esta película sí hubo ganancia, al igual que en Avatar. Sin embargo, películas como por ejemplo la de Wakanda tuvo ganancias, pero no fueron tantas como parece la diferencia. Ahorita vamos a explicar el por qué. Y por ejemplo, en Love and Thunder, el costo de producción fue de 250 millones de dólares, pero la ganancia fue de 760, los ingresos. Ahora sí, vamos a ver por qué
hablaba de que las ganancias no son tan grandes, aunque la diferencia parezca que así es. En varios videos he explicado que las películas tienen que triplicar el costo de producción para ser relativamente rentables. ¿Por qué se da eso? De esta forma es como se distribuye por lo general el costo de las entradas de cine. El 50% del costo de la entrada va para la distribuidora o la productora. El otro 50% se queda para el exhibidor. ¿Quiénes son estos? Los cines. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Si una película cuesta 200 millones de dólares y digamos que la publicidad cuesta 100, el costo de producción fue de 300 millones de dólares. Para que la película sea rentable, la mitad del total tiene que ser superior a 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la otra mitad se la va a dejar quien proyecta la película. Entonces, digamos que costó 300 millones de dólares. Para que tenga más de 300 millones de dólares de ganancia, la productora tiene que hacer mínimo 650, por ejemplo, para que 300 se los dejen la exhibición, que serían los cines, y los otros 325 se lo deje la producción. Entonces tienen que hacer 650 para dividirse 350 y 325 y 325 para que los dos tengan un poquito de ganancia. Entonces, por ejemplo, vamos con esta película. 250 millones de dólares, más agreguémosle unos 150 millones de publicidad, llegamos a un total de 400 millones de dólares. Para que esa película sea rentable, tiene que ser el doble de 400 millones de dólares de ganancia, para que 400 millones de dólares se lo dejen los cines y 400 millones de dólares se lo deje la productora. Entonces la película tiene que haber hecho más de 800 millones de dólares para que fuese rentable. Por eso decía, aunque el margen se vea muy grande en cantidad de millones de dólares, lo que hay que pensar es en el costo de publicidad y la ganancia que se dejan los exhibidores, que son los cines. Entonces, aunque sí se vea que hubo mucha ganancia, no fue así. Se sabe que Disney a veces infla los costos de producción para poder dejarse de camino algún dinero con el tema de la distribución. Sin embargo, cuando vemos este tipo de películas y la comparamos, por ejemplo, con esta de Avatar, Avatar sí fue completamente rentable, porque aunque dupliquemos este valor de 460 millones de dólares, va a darnos un total de 920 millones de dólares, y duplicó y triplicó ese costo. Entonces esa película sí es completamente rentable, porque aunque tenga un costo de producción muy alto, tiene ganancias muy buenas. Entonces hace que la película sea un completo éxito. Por ejemplo, Top Gun también fue un completo éxito. Top Gun en producción tuvo 170 millones de dólares. Si duplicamos este costo, digamos, si pongámosle 100 millones de dólares de publicidad, son 270 millones de producción. Duplicar eso son 540 millones. 240 millones está más que sobre alcanzado, porque es más, solo la película le quedaron más o menos 1.000 millones de dólares de ganancia adicional del costo de producción. O sea, la película fue completamente rentable. Esto obviamente es de otra empresa, es de Paramount, pero es para simplemente dar un ejemplo de cómo funcionan las entradas. Doctor Strange tuvo una buena recaudación. ¿Por qué? Porque tiene más de 3 veces la cantidad que costó la producción como tal. Entonces esta sí sacó ganancia. Al igual que Black Panther, que sí estuvo por encima del costo de producción, pero apenas rozó esa ganancia. Como decía, Love and Thunder, aunque tenga un buen margen de diferencia entre el costo de producción y lo que hizo de taquilla, la ganancia no fue ninguna, porque estuvo apenas por encima de triplicar la producción. Fueron unos cuantos millones de dólares. Ahora imaginémonos en casos como los anteriores, cuando por ejemplo hablábamos de esas películas que cuestan 200 millones de dólares, imaginémonos 100 millones de dólares en publicidad, están dejando más de 100 millones de dólares en pérdidas. Y ni que hablar del 2023, con películas como Buzz Lightyear, que 2023 creo que fue el año pasado, más bien vamos a revisar 2020. 2022, vamos a ver si fue Buzz Lightyear de este año. Lightyear, acá está. Buzz Lightyear costó 200 millones y tuvo una recaudación de 226 millones. Esto más la publicidad que se calculó entre 100 o 150 millones de dólares, esa película tuvo aproximadamente 50 a 100 millones de dólares en pérdida. Entonces son películas que han dejado muchas pérdidas para Disney. Y la historia se repite. ¿Por qué? Porque esto que estoy mostrando acá son solamente las más taquilleras. Veamos la lista de películas que se sacaron en el 2020 de Disney que ni siquiera están en el top. Mulan no aparece en el top. Unidos creo que sí aparece en el top, no estoy seguro. Todas esas películas, estas películas son las que sacó Disney en el 2020. ¿Cuáles de esas fueron taquilleras?
creo que ninguna. O sea, solo Soul, que sí hizo recaudación, pero como fue el año de la pandemia, se entiende que no hayan sido tan taquilleras. 2021, igual. Todas estas películas fueron producidas por Disney ese año. Si sacamos que, por ejemplo, Encanto fue al cine, Raya fue al cine, Luca fue al cine, el Crucero, La Jungla fue al cine, Cruella fue al cine. Todas estas películas que fueron al cine, Black Widow fue al cine, Shang-Chi fue al cine. ¿Qué pasa? El Escuadrón Suicida, esta película creo que es de HBO, esta no es de Disney. Creo que esta sí. Esta creo que sí es de Disney, correcto. Esta sí es de Disney, la de Mi Pobre Angelito o Solo en Casa. Todas esas películas fueron a cine. Lo que pasa es que las taquillas ni siquiera estuvieron dentro de las mejores. Y viendo que Disney le mete presupuesto, le pone presupuesto cerca de 100, 150 millones a cada película y ni siquiera están llegando a esa cantidad de dinero, quiere decir que son películas que dejaron muchísima pérdida también. En resumen, bueno, vamos a ver, ni qué decir del 2022. Esta película tampoco dejó ganancias. Esto fue uno de los fiascos más grandes que tuvo Disney. Vamos a ingresar esta película solamente para Mundo Extraño. Vamos a ver la taquilla de Mundo Extraño para que vean taquilla. Esta película hizo 73 millones de dólares. Solo 73 millones de dólares hizo esta película. Y el costo de producción, vamos a revisarlo acá. El costo de producción de Mundo Extraño. Dice, costó 180 millones de dólares. 180 millones de dólares de producción, 73 de recaudación. Uno de los peores fracasos que ha tenido Disney. ¿Qué quiere decir esto? Que Disney no está en los mejores momentos. Disney ha perdido muchísimo, muchísimo el norte y ha hecho películas de mala calidad, series de mala calidad, ni que hablar de She-Hulk, ni que hablar de series que han sacado para Disney Plus, que no han cumplido las expectativas que muchas personas tenían de ellos. La calidad de las series, por ejemplo, en lo personal, que me gustaba muchísimo el Mandalorian en la primera y segunda temporada, en la última temporada decayó de una forma grandísima. La calidad de la producción, la historia, todo cayó en picada. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar por acá. Les agradezco que saquen el tiempo para ver los videos. Les agradecería muchísimo un like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Les comento que vamos a estar hablando sobre la taquilla de La Sirenita en próximos días para ver el comportamiento, si creció o decayó a como se estuvo haciendo analizando en los videos anteriores. Por otro lado, también recordemos que vienen varias películas interesantes a salas de cine y algunas de ellas también con polémica, como la de Marvel, de la Capitana Marvel y la Miss Marvel, que se trae las suyas con algunas polémicas en cuanto a la agenda que se está intentando implementar por parte de Disney en todas las películas. Entonces espero tenerlos por acá en próximos videos y muchísimas gracias, nos vemos.